este video de aquí vamos a realizar un estudio profético. Este estudio aquí nos induciremos o nos enfocaremos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Es un tema sobre la bestia. O sea, en la Biblia, en especial en Daniel y Apocalipsis, se nombra la bestia. ¿Quién es la bestia? Se nombra la marca de la bestia. Entonces vamos a ver quién es la bestia de Apocalipsis. Pero para entender quién es la bestia de Apocalipsis tenemos que entender el libro de Daniel, que es un paralelo con Apocalipsis 13. Daniel 7, el capítulo de Daniel 7 es un paralelo a Apocalipsis 13. Entonces debemos entender primero quién es la bestia en Daniel capítulo 7. Bien, entonces vamos empezando a leer Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 dice: Daniel dijo: miraba yo en la visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando se habla de vientos en términos proféticos se refiere de guerras, de problemas. Y cuando se habla del mar se refiere a que surgen no del mar, no de las aguas, no, sino que surgen de donde hay lugares poblados de gente, atestados de personas, donde hay mucha muchedumbre. Entonces dice que estas cuatro bestias combatían en el mar, es decir, salían del mar. Y el 3 dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué representan las bestias en términos proféticos? ¿Qué significan las bestias? Bueno, este mismo libro nos da el significado, nos da la respuesta. En Daniel 7, versículo 17, aquí el ángel le da la respuesta a Daniel. Dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, las bestias significan reyes, poderes, imperios. ¿Ya? Eso significan bestias. Vuelvo y repito, significan reyes o poderes, imperios. Ahora, el versículo 4 sigue diciendo: la primera era como león, o sea, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia la representa como un león, y esta bestia hace referencia al león. El león significa o tiene que ver con Babilonia. El león representa Babilonia, es el primer imperio que se levantó con poder sobre la tierra en aquellas épocas. Entonces, la primera bestia, el león, que tenía águilas, representa a Babilonia, el imperio babilónico. Recordémonos que el imperio babilónico empezó con el rey Nabucodonosor en esos tiempos. Por ejemplo, ahora vamos a ver. Ahora, la temática aquí de esta visión es que se levanta un reino, pero aparece otro y lo conquista. De ese conquista se levanta otro reino y también lo conquista. Esa es la temática de esta visión de aquí. Ahora dice, el segundo dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia representa el leopardo, que es dentro de esta bestia. Entonces tenemos semejante a un oso, que representa a Persia, al imperio de los medos y los persas. Por ejemplo, si usted se va a Wikipedia, le va a salir. Es más, esto es tanto un estudio bíblico como de historia, es histórico. Por ejemplo, aquí dice que el imperio babilónico surgió de los años 1792 a.C. hasta el 539 a.C. Y vamos a ver quién fue que derrocó al imperio babilónico. Dice: el imperio babilónico fue sucedido por el persa tras la conquista de Ciro el Grande. Es decir, cuando se levanta la bestia, la primera bestia que representa al león, se levanta otra bestia que es el oso, que son los medos persas, y los conquistan, los derrocan. Ahora vamos a ver cuál es la tercera bestia.
Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves a su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces la tercera bestia es semejante a un leopardo y representa a Grecia. ¿Por qué representa a Grecia? Vamos a ver quién conquistó o derrocó al imperio de los medos y los persas. Vamos a ver quién fue. Aquí dice, estamos hablando del imperio de los persas. Dice, su existencia concluyó en 330 a.C. cuando el último de los reyes, Arqueménidas, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno. ¿De dónde era Alejandro Magno? Él era de Grecia. Entonces, el imperio que iba a derrocar a los medios y los persias era el imperio de Grecia a través de su conquistador, el Alejandro Magno. Y por ende, aquí también nos habla de que después de Grecia se va a levantar otra bestia. Vamos a ver cuál es esa bestia. Después de esto, miraba yo en las visiones en la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, ¿quién derrocó al imperio griego? Aquí dice, el término antiguo Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el 1200 a.C., y la evasión dórica, hasta que en el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Entonces, ¿quién conquistaron al imperio de Grecia? Los romanos, es decir, el imperio romano. Quiere decir que esta cuarta bestia que señala aquí Daniel, esta cuarta bestia, que era espantosa y terrible, representaba el imperio romano. Entonces aquí vemos que esta bestia, la cuarta bestia, espantosa y horrorosa, representa al imperio romano, cuando se levantara el imperio romano. Entonces, como vemos, esa es la temática, cómo cuadra tanto la profecía bíblica como la historia. Primero se levanta Babilonia, después se levanta Persia, después Persia conquistó a los Grecia, después de eso Grecia cayó y Roma fue el que conquistó. Bien, ahora, entonces tenemos que la cuarta bestia era el imperio romano en ese tiempo. Ahora, pero tenemos unas características. Dice que de esa cuarta bestia vi que y tenía 10 cuernos. Dice que de esa cuarta bestia también tenía 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Eso representa de que cuando Roma se dividió en 10 reinos. ¿Ya? Entonces, esa representa, primero, la primera fase de la bestia, en la cual es nuestro estudio. Tenemos a la cuarta bestia en su primera fase, que corresponde a la fase imperio romano, o sea, la Roma solitaria, la Roma imperial. La segunda fase, tenemos a una Roma dividida, que esos son cuando tiene los 10 cuernos, que significan los 10 reinos, es decir, la Roma dividida. Esos 10 reinos fueron los suevos, los visigodos, los vándalos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los ostrógodos, lombardos y érulos. De estas divisiones, por ejemplo, de los anglosajones, los anglicanos salieron los de Inglaterra, los francos, de ahí vinieron los Francia, los alemanes, lo mismo. Los érulos también representan a otra división de la Roma dividida, es decir, lo que actualmente hoy conocemos como Europa, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿ya? Entonces esa fue la división del Imperio Romano. Vemos que está en la segunda fase, Roma dividida. Pero, dice, también seguía diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es decir, de los 10 cuernos iba a salir un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, teníamos los 10 cuernos, ¿verdad? Es decir, las divisiones, pero dentro de ellos iba a salir un cuerno pequeño, es decir, otro poder iba a salir, ¿ya? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, es decir, que el cuerno pequeño iba a derrocar o iba a conquistar de entre los 10 reinos, este cuerno pequeño iba a conquistar a 3. Y sigue diciendo, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiero decir, una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, lo que tenemos que descubrir, ¿quién es el cuerno pequeño o la bestia? ¿Quién es? ¿Qué clase de poder o sistema es este cuerno pequeño? ¿Qué poder representa? Volvemos a hacer un recordatorio. La cuarta bestia es Roma. Dice que a esta cuarta bestia le salen 10 cuernos, es Roma dividida. Y después sale un cuerno pequeño. Eso es lo que necesitamos saber, quién es el cuerno pequeño. ¿Y a qué reinos derrocó? ¿A qué reinos conquistó este cuerno pequeño? Conquistó 3. Vamos a ver quiénes fueron los que conquistó. Ahora vamos a estudiar 12 características del cuerno pequeño. ¿Ya? Vamos a estudiar 12 características del cuerno pequeño para ver quién es ese poder y qué poder representa en la tierra. Primero, este poder se levantaría en Europa. ¿Por qué? Si Daniel dice que de la cabeza de la bestia que representa a Roma iba a salir este cuerno pequeño, quiere decir que este es un poder romano, quiere decir que este cuerno es romano, es de Roma, surgió de Roma. Entonces eso está aclarado. Segunda, derribó a 3 reinos de los 10 que se habían levantado de Roma. Claro, como habíamos leído, este cuerno pequeño iba a derrocar a 3 reinos de los 10 que se habían levantado. Tercero, este poder iba a ser diferente que los otros reinos. Cuarta característica, hablará palabras contra el Altísimo, es decir, dirá blasfemias contra Dios. Ahora, aquí tenemos que estudiar este punto. Tenemos que estudiar este punto. Entre el 3 y el 4 vamos a estudiarlo. Por ejemplo, el punto número 3. En Daniel 7:24. En Daniel 7:24 nos dice que este reino iba a ser diferente de los primeros. El cuerno pequeño iba a ser muy diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Que iba a ser un poder político religioso. Entonces el cuerno pequeño iba a ser un poder político religioso, porque iba a ser diferente. No solo iba a tener poder político, poder militar, sino iba también a ser un poder político religioso. Ahora, vamos a seguir con la otra característica que decía que iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa hablarás palabra contra el Altísimo? Significa decir blasfemia. Por ejemplo, esto lo encontramos en Daniel 7:25. Esta característica dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y en el otro decía, en el versículo 8 decía, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, es la misma comparación, es el mismo significado. En cambio acá dice, y hablará palabras contra el Altísimo, que significa decir blasfemias contra Dios. Pero, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar contra Dios? Para esto debemos buscar el significado de blasfemia en la Biblia. Vamos a leer en Marcos 2:7. ¿Qué nos dice en Marcos 2:7? Marcos 2:7. Bueno, el contexto de este versículo era cuando Jesús curó a un paralítico. Y Jesús le dijo que, en el 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Y miren lo que dice. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Es decir, que tiene el poder para perdonar pecados. Claro que aquí los fariseos estaban confundidos porque ellos pensaban que Jesús no era el Hijo de Dios, pero en realidad era el Hijo de Dios y Dios le había dado la autoridad para perdonar pecados. Entonces, vemos que blasfemia significa decir que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, este poder, este cuerno pequeño, dice que tiene poder para perdonar pecados. Ahora vamos a ver también en Juan 10, 30 y 33. Vamos a ver qué nos dice en Juan 10, del 30 al 33. Dice, Jesús estaba hablando, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y miren lo que dice, lo que le respondieron los judíos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, otra blasfemia significa que una persona se hace pasar como Dios o se cree Dios en la tierra. Ahora, en este caso los judíos también estaban erróneamente porque Jesús tenía el poder, era parte de su divinidad, de la deidad, el poder de perdonar pecados. Entonces, tenemos que hablar palabras contra el Altísimo, es decir, dirás blasfemia, significa que se cree Dios siendo hombre, cree tener el poder de perdonar pecados siendo hombre, y este poder dice tener al representante de Cristo en la tierra. Entonces tenemos que buscar un poder político religioso aquí en la tierra que diga, que piense que él tiene todas estas características. ¿Ya? Entonces después vamos a ver a quién corresponde estas características, o sea, quién es el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño dice que se cree Dios siendo hombre, el cuerno pequeño dice que tiene el poder para perdonar pecados, el cuerno pequeño dice que tiene el representante de Cristo en la tierra. Sigamos con las siguientes características. Dice que pensó cambiar los tiempos de Dios. Esta es otra de las características. Dice, la quinta, a los santos del Altísimo quebrantará. Vamos en Daniel 7, 21. Daniel 7, 21 dice, y veía que yo este cuerno, es decir, el cuerno pequeño, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el 25 también dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahora, ¿qué significa esto? Que a los santos del Altísimo quebrantará o los vencerá. ¿Qué significa esto? Esto significa persecución al pueblo de Dios o matanzas al pueblo de Dios. Entonces tenemos que encontrar aquí un poder religioso que haya hecho estas cosas semejantes, de que haya perseguido a los cristianos, de que haya hecho una matanza a los santos de Dios. Después vamos a ver a quién le corresponde, quién es el cuerno pequeño. Otra de las características es, pensó cambiar la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Esa es otra de las características, que iba a cambiar la ley de Dios. Otra de las características es, pensó cambiar los tiempos de Dios. Ahora, ¿qué significaba cambiar los tiempos de Dios? Tiempos, si leen Hechos del 1, del 6 al 7, significa tiempos proféticos, es decir, el calendario profético de Dios, o cambió el significado y el orden de las profecías, o cambia el panorama profético de Dios. Esto quiere decir, pensó en cambiar los tiempos de su, es decir, pensó cambiar las profecías, ponerlas a su antojo en la fecha o en un tiempo determinado exacto. O sea, cambiar las fechas proféticas o los tiempos proféticos. ¿Ya? La siguiente característica es,
que iba a gobernar 1260 años. Esta es otra de las características. Esto está en Daniel 7:25. Vamos a verlo de nuevo. Y aquí dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué será esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? Estos son terminologías o tiempos proféticos. Tiempo significa, equivale a un año. Tiempo, es decir, a un año. Vamos a explicarlo mejor acá. Dice que iba a gobernar 1260 años, pero ¿cómo dan estos 1260 años si en la Biblia nos dice que es tiempo, medio tiempo, tiempo, tiempos y medio tiempo? Entonces vamos a desglosar esto. En terminología profética, tiempo equivale a un año. ¿Ya? Entonces dice que iba a gobernar tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, tiempo 1, tiempos el dual 2 o el duplicado 2 y medio tiempo. Si usted suma 1 más 2 más un medio, le sale 3 años y medio. Ahora, pero no son 3 años y medio literales. Otra vez tenemos que aplicar el principio profético, es de día por año. Entonces, día por año es igual a principio profético. Entonces, si nosotros cogemos los 3.5 años y medio por 360 días que tiene el año, nos da igual a 1260 años. O también puede sacarlo de la siguiente forma. Puede multiplicar 3 años por 360, sale a 1080. Más el medio año, es decir, más 180, sale también a 1260 años proféticos. Entonces, quiere decir que este poder iba a comenzar a gobernar desde el año 538 después de Cristo, más los 1260 años proféticos, da un total de 1798. Hasta ahí iba a gobernar, hasta el año 538 hasta el año 1798 iba a gobernar el cuerno pequeño. Esa iba a ser la supremacía del cuerno pequeño o la bestia. Ahora, el punto número 9 dice, su supremacía iba a terminar en el año de 1798 con la Revolución Francesa. Como ya habíamos hecho, que del 538 después de Cristo hasta 1798 hay 1260 años de supremacía. Ahora vamos a ver a qué poder en la tierra cumple esta profecía, cumple las características de este poder político religioso blasfemo. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el cuerno pequeño? La primera era de que este poder se levantaría en Europa. Sabemos que el cuerno pequeño nació de la cuarta bestia, de Roma. Es decir, este cuerno pequeño se levantó en Europa, siendo así que la sede de este poder queda en Roma, precisamente en la ciudad del Vaticano. Ese es el trono de este poder. Entonces, la primera profecía, la primera característica concuerda, que se iba a levantar, su sede iba a estar en Roma, en el Vaticano. La segunda, dice que derribó a 3 reinos de los 10 que se habían levantado de Roma. Pues resulta, vamos a leer lo que nos dice aquí una cita, dice, entre los principales obstáculos para el auge de la Roma papal al poder político fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran partidarios del arrianismo, el cual era el rival más formidable del catolicismo. Es decir, que estos reinos de aquí, ellos no creían en la Trinidad, pero la Iglesia Católica sí creía en la Trinidad. Entonces lo que hicieron la Iglesia Católica fue, con la supremacía que tenía en ese tiempo, ¿no? Iba a derribar a 3 reinos, entonces fueron estos 3 reinos que derribó, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. O sea, los quitó de en medio, los quitó de la faz de la tierra. Tanto así que
Esta vestimenta que tenemos aquí tiene 3 coronas, vemos, 1, 2 y 3. Y la lleva el sumo pontífice, como lo llaman, o el papa, la lleva 3. 3 que representan a 3 reinos caídos. Ahora, la tercera dice, este poder iba a ser diferente de los otros reinos. Por ejemplo, los otros reinos eran poderes políticos o militares, pero este era diferente porque iba a ser un poder político religioso, es decir, iglesia y Estado. Como podemos ver, el Papa o todos los papas siempre han tenido esto, relaciones con los reyes de la tierra, con los presidentes. Aquí vemos varias imágenes de esto. O sea, está inmiscuido en la política. ¿Ya? Este poder está inmiscuido en la política. Entonces vemos aquí cómo hay una unión de iglesia y Estado. Por eso iba a ser un poder diferente a los otros reinos. Cuarta característica, dice, hablará palabras contra el Altísimo, es decir, dirá blasfemias. ¿Cómo habíamos estudiado qué era blasfemia? Blasfemia significaba que tenía poder para perdonar pecados. Siendo hombre, dice que tienen poder para perdonar pecados. Dicen que son el representante de Cristo en la tierra. Ahora, como vemos, las personas se confiesan ante los curas, sacerdotes, ante el Papa, y confiesa sus pecados. Y el cura, ¿qué le dice? Te perdono tus pecados, o te absuelvo de tus pecados. Eso es una blasfemia. Porque los curas, los sacerdotes, los papas son personas, son pecadores también. Un pecador no puede perdonar el pecado de otro pecador. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Así que se cumple esta característica con el papado, con los curas y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque solo se debe confesarse directamente a Dios a través de Jesús, yendo hacia Jesús, arrodillándonos, confesando nuestros pecados, y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es una blasfemia, porque ellos dicen que tienen el poder para perdonar pecados, y eso no puede ser así. Ahora, otro que tenemos que también se cree en Dios en la tierra. Vamos a ver vemos como las personas aquí lo veneran, lo honran, se arrodillan ante él, lo adoran al Papa. Vamos a ver algunos nombres que se le dan al Papa, porque ellos lo hacen como que el Papa fuera Dios en la tierra, como que fuera el representante de Cristo en la tierra. Por ejemplo, esta es una fuente católica. Esto de aquí es una página católica que se llama Enciclopedia Católica Online. Así que esto no es inventado. Ustedes lo pueden ver. Y mira, dice, títulos canónicos de los papas. Vamos a ver cuáles son los títulos canónicos que se le otorga a los papas. Vamos a ver más acá. Dice, el Papa juzga, resuelve las dudas y hace todo lo demás como San Pedro. Pero dice que el Papa juzga, el único que puede juzgar y tiene derecho a juzgar es Dios, porque Él es el juez del mundo. También dice, el Papa ha recibido de Cristo toda potestad necesaria para regir todas las ovejas de Cristo que le han sido confiadas. Pues esto de aquí es un argumento que no tiene fundamento bíblico. ¿Qué más dicen de él? Solo el Papa es sumo pontífice. Pontífice viene del latín pontifex, que significa constructor de puentes. Pero eso también es erróneo, porque el único puente que hay entre el hombre y Dios es Jesucristo. Él es nuestro único mediador, no hay más. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el Papa no es un mediador. Y con todo respeto también lo digo, y la Virgen tampoco. La Virgen María no es una mediadora. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Él es el único que puede interceder y rogar por nosotros. ¿Qué más dice? Miren lo que dice aquí. El Papa es el árbitro y el moderador del mundo entero. Por esta razón tiene su silla en Roma. O sea, ahí está el trono
del Papa es Roma, es el Vaticano. Ese es su trono. Pues miren lo que dicen, el Papa es el árbitro y el moderador del mundo entero. O sea, lo ponen como juez de la tierra, como un dios de la tierra. Esto es más o menos como antiguamente a los faraón le decían que eran dios en la tierra, o le decían el Horus Vivus. ¿Ya? Así mismo el Papa lo tienen como un dios en la tierra. Y dicho por una fuente católica, por una página católica. ¿Qué más dice? Miren lo que dice aquí. El Papa es príncipe en toda la tierra y en toda la iglesia. Wow, tremendo blasfemia que hay aquí. Y sobre todo esto, miren lo que dice. La sumisión al Papa es de necesidad de salvación para toda criatura humana. O sea, ya no es Jesús que nos salva, ya no es Dios que nos salva, sino es el Papa que nos salva. Mire, dice, la sumisión al Papa es de necesidad de salvación para toda criatura humana. Esto es otra blasfemia. O sea, él se cree Dios, o lo hacen Dios. Así que, todo, por ejemplo, ustedes pueden revisar esta página, que es una página católica. ¿Ya? Entonces vemos aquí que estas terminaciones lo hacen al Papa como que fuera el Dios de la tierra. Otra fuente que yo encontré en el internet, que es tomada de la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, artículo Papa. Ellos dicen, el Papa es de grande dignidad y ensalzado, que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. Vemos que prácticamente dicen que él es un Papa. Y miren lo que dice acá, el Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Otra blasfemia más, porque el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Bueno, y así podemos seguir leyendo más citas que lo ensalzan al Papa como que fuera el Dios aquí en la tierra. O también se hace llamar el vicario de Cristo, que significa en lugar de Cristo. Es decir, que él toma el lugar de Cristo en la tierra. Y en cierto punto es verdad. ¿Por qué? Porque las personas, en vez de ir arrodillados y confesarse en oración a Cristo, ellos van primero a confesarse con el Papa, con los curas. O sea, ellos están tomando el lugar de Cristo. Eso es serio, un problema muy serio, una blasfemia. ¿Ya? Entonces, al Papa lo tienen como a un Dios en la tierra, es decir, que el cuerno, hasta ahorita vemos que el cuerno pequeño, este poder político religioso, concuerda con el poder papal, con Roma papal, con el sistema católico, apostólico y romano. No estoy hablando de los feligreses, o sea, de las personas que van a la iglesia católica, no, sino del poder papal, de Roma papal, del Vaticano. Y otra de las cosas que está haciendo el Papa es unir a todas las iglesias, evangélicos, luteranos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, episcopales, pentecostales y hasta adventistas del séptimo día. Todos quieren que el Papa tenerlos que bajo su orden, bajo su dominio. Y este movimiento se llama el movimiento ecuménico, que no es más para que el Papa tome otra vez todo el poder que tenía antes, porque ya lo ha perdido. Por eso que el Papa quiere unir a todas las iglesias para que estén bajo a su dominio. Ahora, la quinta característica, dice, en Daniel 7, 21 y 25 decía que a los santos del Altísimo quebrantará. Esto se refiere de persecuciones, de matanzas hacia el pueblo cristiano. Por ejemplo, cuando una persona se levantaba contra el Papa y decía, no estoy de acuerdo con las enseñanzas del Papa, los mandaba a matar, los perseguía, los quemaba en la hoguera. Y esto se llama la Inquisición de la Edad Media. Esto es historia, esto es algo cultural. Ustedes pueden ir a Wikipedia y buscar qué era la Inquisición en la Edad Media. Vamos a buscar. ¿Qué era la Inquisición? El término Inquisición o Santa Inquisición hace alusión a varias instituciones dedicadas a la suprensión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. ¿Sí ven?
Ahora, ¿qué era esta Inquisición? La herejía en la era medieval europea muchas veces se lo castigaba con pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. Es decir, que Roma papal, que el papado utilizaba métodos de torturas, de matanzas, para perseguir a los verdaderos cristianos que se alzaban en contra de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica, por ejemplo, como las indulgencias o la veneración de imágenes y así muchas otras cosas. Entonces, este era el método, la Inquisición, el método de perseguir a los cristianos. Y si ustedes siguen leyendo aquí van a encontrar más información que era esta Inquisición. Así murieron muchos y muchos mártires a causa de la Inquisición de la Edad Media, la Inquisición que fue hecha a causa del papado. Por ejemplo, en esta Inquisición hubo un reformador, que él era un sacerdote, que se llamaba Juan Hus. Él se levantó en contra del Papa porque no estaba de acuerdo, porque él decía que la salvación era por la fe y no pagando indulgencias. Entonces él se levantó, tanto así que lo persiguieron y lo quemaron en la hoguera, en la estaca, lo quemaron vivo. Tanto así que fuentes católicas dicen, o sea, ellos lo dicen abiertamente que es verdad que la iglesia persiguió a diestra y siniestra. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Esta es una página también católica, se llama catholic.net. Aquí se está hablando de la Inquisición. Dice, esta moda de atacar a la iglesia acusándola de ser causante de los mayores crímenes de la historia, la Inquisición y las cruzadas suelen ser temas favoritos. Y miren lo que dicen ellos. Es verdad que estas cosas ocurrieron y se deben examinar como parte de la historia sin justificarla. Ellos declaran que sí fue verdad que la Iglesia Católica persiguió, mató a millones y millones de cristianos. ¿Sí ven? Y más acá también dice, la Iglesia ya ha pedido perdón y hemos visto cómo hasta el perdón se ha querido manipular. O sea, ellos aceptan claramente, ya han pedido perdón por la Inquisición, por esa daga oscura cuando persiguieron, mataban a los protestantes, a los reformadores de esa época, como Lutero, Juan Calvino, Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus, Tyndale y Wesley, y así muchos reformadores que fueron perseguidos por Roma papal, por el Papa, por el sistema católico, por el poder político religioso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la Iglesia Católica, además de ser una institución religiosa, tenía poderes civiles, es decir, tenía toda la autoridad para mandar leyes de penas de muerte y perseguir a esta persona, ayudado con el poder político. Ahora, el Papa Francisco también se ha hecho referencia a esto y él mismo ha pedido perdón, mire, dice. El Papa Francisco pide perdón por la muerte de Juan Hus. Dice, la muerte de Juan Hus hirió de gravedad a toda la Iglesia Católica y se debería pedir perdón por ella. Así expresó el Papa Francisco el pasado viernes durante las celebraciones del Sagrado Corazón de Jesús. Ya, entonces el mismo Papa, es decir, la misma bestia, el mismo cuerno pequeño, dice que es verdad y por ello están pidiendo perdón. Ahora seguimos. Vamos con otra característica. Entonces ya vemos que se cumple: a los santos del Altísimo quebrantará. Eso fue la persecución, la Inquisición. Otra de las características: pensó cambiar la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. El papado, a través de bulas papales, cambiaron la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en el Catecismo. Por ejemplo, aquí vemos, si usted abre su Biblia en Éxodo 20 y abre el Catecismo, va a darse cuenta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el sistema papal, el cuerno pequeño, la bestia, ha cambiado los 10 mandamientos. Por ejemplo, en la Biblia dice, no tendrás otros dioses. En el Catecismo dice, no tendrás otros dioses. Hasta ahí van bien. En el segundo mandamiento de la Biblia dice, no te harás imágenes. Pero resulta que en el Catecismo
ha sido eliminado ese mandamiento. Lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque si usted va a una iglesia católica se va a encontrar que hay un poco de santos, un poco de vírgenes que lo están venerando, que lo están adorando. Entonces por eso ellos eliminaron este mandamiento autoritariamente, como lo decía la profecía que iba a cambiar la ley. El tercero dice, no tomes mi nombre en vano, pero acá dice, no tomes mi nombre en vano. Ese sí está bien, pero resulta que acá es tercero en la Biblia, pero en el catecismo es segundo. El cuarto mandamiento dice en la Biblia, acuérdate el día sábado para santificarlo, pero en el catecismo dice, santificarás las fiestas. Vemos otro cambio más. El primer cambio en la ley era de que habían quitado, no te harás imágenes, no adorarás imágenes. El segundo cambio era que quitaron de acuérdate el día sábado para santificarlo, quitaron santificarás las fiestas. Y también a este cambio ellos honran o veneran el día domingo. Ellos dicen que ese es el verdadero día de reposo. Ese fue otro cambio también que hizo la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Esto es cosas que se le preguntan los católicos. Todas estas son confesiones católicas. Todas estas son citas católicas. Dice, en ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración se deba cambiar del sábado al domingo. Ahora, la Iglesia instituyó por la autoridad de Dios el día domingo como el día de adoración. Esta misma Iglesia, por la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes que la Biblia fuera hecha. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en cuanto al purgatorio que tenemos en cuanto al domingo. O sea, ellos dicen que en la Biblia no dice que debemos guardar el domingo. Ellos los cambiaron autoritariamente. Y acá vemos otro. Esta es sacado de la sociedad anexa de la Iglesia Católica, dice. Dice, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención de los hechos. Y dice que los protestantes, ¿quiénes son los protestantes? Evangélicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, bautistas. Dice que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Es decir, un católico está diciendo que los protestantes, es decir, que los evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, son ridículos porque ellos dicen que ellos creen todo lo que dice la Biblia, pero sin embargo no lo hacen porque ellos observan el día domingo y la Biblia dice que es el sábado, por eso los católicos se burlan de ellos. Por ejemplo, hay también otra cita que dice, siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de legislación exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en su Biblia. O sea, los mismos católicos se burlan de los protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están guardando un día del domingo que instituyó la Iglesia Católica. Por ellos se burlan. Por eso dice, es causa de risa. ¿Por qué? Porque los protestantes han tomado esta doctrina errónea de la Iglesia Católica. Y se hacen llamar protestantes, entre comillas. Bien, entonces como vemos, decíamos que cambiaron el cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Ellos le pusieron santificará las fiestas, pero hasta aquí van solo 3. En el catecismo van 3. Sigamos. El cuarto dice honra a tus padres, pero en el catecismo es el quinto es honra a tus padres, pero en el catecismo es el cuarto. No matarás, y así mismo hasta abajo, pero resulta que en el catecismo solo quedaban 9. Entonces lo que hicieron los papas fue desglosar o dividir el 10º mandamiento, no codiciarás, ponerlo en 2. Ellos dividieron en no codiciarás y no codiciarás a la otra mujer, no codiciarás a otra mujer. O sea, para tener 10 mandamientos, ellos dividieron el 10º en 2, porque recuerden que ellos habían eliminado 1, es decir, quedaban 9 en el catecismo, pero tuvieron que dividir el 10 en 2 para que quedaran 10.
Entonces, este fue el cambio de la ley de Dios. Otro punto es, pensó cambiar los tiempos de Dios. Como ya les había hablado antes, cambiar los tiempos significa cambiar los tiempos proféticos de Dios, cambiar las profecías o señalarlas para otro punto. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que en el libro de Segunda de Tesalonicenses que iba a aparecer el hombre de pecado o el anticristo. Por ejemplo, dice en Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya vimos que el Papa se hace pasar como Dios o lo representan como Dios porque dice que puede perdonar pecados, se cree representante de Cristo en la tierra, dice que sin el papado no hay salvación. Entonces, claramente Pablo señala al papado, al sistema católico, apostólico y romano como el hombre de pecado, porque él se hace pasar por Dios. Por ejemplo, anticristo significa oponente del Mesías o en lugar de. Es decir, anticristo significa en lugar de Cristo. ¿Y qué dice el Papa? Que es el representante de Cristo o está en el lugar de Cristo. Se hace pasar por Cristo o ocupa el lugar de Cristo. Ahora vamos a ver unas citas del reformador Martín Lutero. Dice, me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la del diablo, o sea, su trono, Roma, el Vaticano. También dice Felipe Melanchatón, colaborador de Martín Lutero, dice, el pontificado romano con todo su orden y reino es el mismo anticristo. Vamos a ver qué más nos dice. Juan Calvino, fundador del calvinismo, dice, la cabeza de este reino anatema y abominable en la iglesia occidental es el Papa. Y Juan Knox, fundador de la iglesia presbiteriana, dice, el Papa es el mismo anticristo. Ya vimos por qué. También Juan Wesley, otro reformador de la iglesia metodista, dice, el Papa es en el sentido más categórico el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecado sin medida. Obviamente, porque ¿qué? Cambió la ley de Dios, persiguió a los cristianos, los mató, cambió los tiempos proféticos y así otras cosas más. Ahora, en esa época de 1537 a 1591, es decir, en el tiempo de la supremacía papal, de los 1260 años que iba a gobernar el Cuerno Pequeño. El Cuerno Pequeño ya sabemos que es el Roma papal, el sistema católico, apostólico y romano, significa o la bestia o el Cuerno Pequeño. En ese tiempo iba a aparecer un sacerdote jesuita, que eran también de la orden de los católicos, que se llama Francisco de Ribera. Vamos a ver qué hizo Francisco de Ribera. Dice, Francisco Ribera fue un brillante sacerdote jesuita y doctor en teología en España. Básicamente dijo, aquí estoy, envíame. Al igual que Martín Lutero, Francisco Ribera también leyó a la luz de las velas las profecías sobre el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia. Aquí vemos que el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia son un mismo poder político religioso. Es decir, aquí estamos hablando de Roma papal, pero debido a su dedicación y lealtad al Papa, llegó a conclusiones muy diferentes a los de los protestantes. Es decir, que este jesuita dijo que el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia no era Roma papal, no era la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él era lealtad al Papa. Sigue diciendo, dice, estas profecías del anticristo no se aplican, o sea, esto es lo que va a decir Francisco de Ribera, dice, estas profecías del anticristo no se aplican a la Iglesia Católica en todo, dijo Ribera. Entonces, ¿a quién se aplican? Preguntó el clero. Ribera proclamó, a solo un hombre siniestro que se levantará al fin de los tiempos, dice. O sea, aquí Francisco Ribera dijo que
que el anticristo no era la iglesia católica, sino que era un solo hombre que se iba a levantar al fin de los tiempos. Es decir, cuando antes de que venga Cristo, dice que se va a levantar este anticristo, pero que no sabe quién es. Y dijeron, fantástico, fue la respuesta de Roma. Este punto de vista fue rápidamente adaptado como la posición oficial católica sobre el anticristo. O sea, cambiaron la ley, o sea, cambiaron los tiempos proféticos. Cambió la profecía de que el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, todos apuntaban de que era el papado. Por ejemplo, este Francisco de Rivera pudo darse cuenta de que en su tiempo habían persecuciones, de que en su tiempo la Iglesia Católica había cambiado la ley, pero él decía, no, el cuerno pequeño, la bestia, no es Roma, no es la Iglesia Católica, es otro hombre que se va a levantar al final de los tiempos. Entonces esto cumple la profecía de que iba a cambiar los tiempos de Dios, iba a cambiar las profecías. Punto noveno, que iba a gobernar 1260 años, como ya lo explicamos. Su supremacía comenzaba en el 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 538 después de Cristo fue la primera vez que se instituyó al papado, al obispo de Roma. Fue la primera vez que Constantino, el emperador Constantino, proclamó al papado. Y el décimo, que su supremacía iba a terminar en el año 1798. Por ejemplo, aquí vemos un claro diagrama, que en el año 538 después de Cristo, el decreto de Justiniano, que era un emperador romano, la iglesia se une al Estado, es decir, se unió la iglesia más Estado. Esto es lo que se le llama una fornicación apocalíptica, una falsa religión, una iglesia impura, una iglesia con mancha, o también como se le conoce como la gran ramera. ¿Por qué? Porque la iglesia católica fornicó con los reyes de la tierra, con las políticas. Hubo una relación ilícita entre la iglesia y el Estado. Entonces, ese periodo iba a durar 1260 años, hasta que de 1798, cuando la Revolución Francesa, al mando de Napoleón Bonaparte, derroca al Papa, que en ese tiempo era el Papa Pío VI. Fue derrocado. Con la Revolución Francesa se llevaron al Papa, lo exiliaron a Francia y ahí murió. Es decir, que en ese mismo momento acabó la supremacía papal. Ya no hubo más persecuciones. Ya el papado ya no podía mandar a perseguir a las personas. Ya no tenía el poder civil, porque Francia le había quitado, le había dado esa herida de muerte al papado. ¿Ya? O sea, le quitó el poder civil a la iglesia. Entonces, como podemos ver, la profecía de Daniel 7, de la cuarta bestia de Roma, del cuerno pequeño, que representa a el papado, a Roma papal, el sistema católico, apostólico y romano. Vuelvo y repito, no estoy hablando de los católicos, de las personas que asisten a las iglesias católicas, de los feligreses, no, porque ellos no tienen la culpa, ellos han buscado a Dios de sinceridad. Yo estoy hablando del sistema, del poder político religioso llamado Roma papal. Es por eso que Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 18, Dios hace un llamado a su pueblo, a todas las personas que están en las iglesias católicas, los que están en las iglesias protestantes apóstotas, las que están en Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Dios hace el siguiente llamado. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Entonces ese es el llamado que hace Dios, de que salgan de Babilonia, de que salgan de la iglesia católica, de que salgan del sistema católico, de ese poder religioso, de que salgan de las iglesias protestantes apóstatas. Todas las iglesias que han adoptado la doctrina de la iglesia católica también son iglesias babilónicas, son iglesias caídas. Por eso se llama ha caído Babilonia, ha caído por sus pecados, por sus falsas doctrinas. Por ejemplo, rapidito un ejemplo.
Hoy en día las iglesias protestantes como los evangélicos, los pentecostales, mormones, guardan el día domingo. Pero ya vemos que fue la iglesia católica quien cambió el día sábado al domingo. Es decir, que ellos están adoptando doctrinas erróneas. Otra falsa doctrina es que los evangélicos creen que los muertos tienen conciencia cuando mueren, pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Y así un sinnúmero de doctrinas erróneas. Por eso, vuelvo y repito, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que salgan de la iglesia católica, apostólica y romana y de las otras iglesias protestantes caídas? Dice, ¿por qué? Porque dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como podemos ver en la iglesia católica, muchas violaciones, muchos abusos sexuales han sufrido niños, niñas por parte de los sacerdotes. Por eso dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Ya? Por eso este es el mensaje que nos da Dios de que salgan de Babilonia, que salgan del sistema católico, apostólico y romano, de que salgan y estudien la Biblia y ahí puedan ver las verdades. Bueno, la siguiente es la bestia de Apocalipsis 13, es la misma bestia y cuerno pequeño de Daniel 7. Esto lo vamos a dejar para otro video. Vamos a ver de que el mismo cuerno pequeño, de que la bestia de Daniel 7 es la misma que se habla para el tiempo del fin, para Apocalipsis, de Apocalipsis 13, pero eso lo vamos a ver en otros videos. Ahora le voy a mostrar algunos videos donde el Papa pide perdón por la persecución que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media a los santos de Dios, a los cristianos. Vamos a ver cómo aquí dicen que el Papa ha pedido perdón por toda la persecución que ha hecho la Iglesia cristiana y los abusos. Vamos a ver. Pidió perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la época de la conquista y colonización del continente. Quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Entonces vemos ahí como el mismo Papa reconoce de ese poder de la Iglesia Católica, de que cumplieron las características del cuerno pequeño, de que se cumplieron las profecías de que ellos iban a ser un poder que iba a perseguir, iba a blasfemar contra Dios, ¿ya? Entonces él mismo pidió perdón. Ya, entonces vamos a seguir con otro video en donde el Papa, este video es en donde el Papa dice más blasfemias. Aquí dice que el fracaso de Dios en la cruz. Vamos a ver qué es lo que dice. Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es un vía crucis. This here, this, La historia del fracaso de Dios. ¿Sí ven cómo dicen? La historia del fracaso de Dios en la cruz. O sea, para él Jesús fracasó en la cruz. No sabemos por qué lo dice eso, pero es una blasfemia del Papa, de la bestia, del cuerno pequeño, de Roma papal. Aquí vamos a ver otro video en donde dice otra blasfemia más. Escuchemos. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Así que dice que Venceremos la batalla junto al capitán.